Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto empezar con este ciclo. Barro tal vez, les agradezco a la gente de Fiel, a Leonardo Herman por este espacio. Vamos a usar estos minutos para conversar acerca de la palabra, en este caso va a ser de la palabra y de la poesía, y vamos a escuchar también poesía, y vamos a escuchar un poco de música, pero lo importante creo que es reflexionar acerca de la palabra, de las posibilidades que tiene la palabra dentro y fuera del poema, de la posibilidad que puede llegar a tener de cambiar la realidad, de quedar en manos de quien oprime o en manos de quien libera. Así que, bueno, vamos a conversar con uno de los grandes poetas argentinos, que es Leopoldo Teuco Castilla, a quien después lo voy a presentar mejor, y me va a acompañar en esta conversación otra de las grandes poetas argentinas, que es Ana Guillot, que también la voy a presentar después. Pero como para dar inicio, vamos primero a escuchar una canción que encanta, es Lautaro Gutiérrez de Neuquén, que es escritor y poeta, y que, bueno, va a tener el gusto, mejor dicho, nos va a dar el gusto de acompañarnos. ¿Sí? Así que, Lautaro. Buenas, bueno, mucho gusto de estar acá, tal como dijiste. Vamos a empezar con una canción que personalmente me gusta mucho y bueno, por eso la traje. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Un acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amaneció, veo el cielo como un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y panes y peces que comes sin suerte. Y el andén espera por ti. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Oh, alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá, no. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Bueno, muchísimas gracias, Lautaro. Bueno, como habrán visto, la canción es de Spinetta, que también es el autor de Barro tal vez, que es lo que da el nombre a este ciclo, de la palabra como un barro, como una masa, para generar poesía, realidades, comunicación. ¿Sí? Bueno, voy a presentar a Ana Guillot brevemente. Ana Guillot es poeta y narradora, docente, coordina talleres, es de la ciudad de Buenos Aires. Es la autora de uno de los poemas acerca del cambio de perspectiva sobre el lugar de la mujer en el mundo. Es uno de los
poemas sobre eso que a mí más me gustan, un poema que justamente se llama Mujer 1, y siempre es un gusto estar con Ana, con la poesía de Ana y encontrarnos, si bien no nos hemos visto mucho en la vida, nos hemos encontrado algunas veces a lo largo de estos años. Así que Ana, bienvenida, es un gusto para mí que estés acá y vamos juntos a conversar con Leopoldo Teuco Castilla. El Teuco es de Salta, es un poeta extraordinario, es un referente yo diría que para todos es un referente, y su labor durante todos estos años o todas estas décadas cada vez está dejando una huella más profunda en nuestro país y en el exterior. Y yo, bueno, así como destaqué un poema de Ana, hay un poema en particular del Teuco que a mí me gusta mucho, que se llama El desierto, que está en su libro de Egipto, y realmente es un poema que me conmueve mucho y los invito a ustedes cuando quieran a buscarlo, porque está en las redes y es realmente un gusto leer todo el Teuco, pero bueno, a mí en particular me había llegado ese poema y quería mencionarlo. ¿Sí? Bueno, Ana, quizás vos tengas algo más para decir acerca del Teuco antes de que empecemos. Si yo empiezo a hablar acerca del Teuco, me tienen que parar, porque en verdad que, a ver, por un lado está ese poeta gigante, ese maestro que yo admiro tanto, Teuco, te admiro mucho. Creo que tenés ese fulgor, a ver, con palabras aparentemente sencillas. A mí me encanta otro poema, me encantan varios, pero Loro y el agua, por ejemplo, me encantan, me gustan otros también. Pero en cualquiera y con palabras sencillas aparece ese relámpago, ese fulgor, esa sensación de inestable en el mundo, de movimiento, pero a su vez de enorme certeza y convicción de lo metafísico, y siempre me llevas hacia ahí. Y algo que quiero recordar especialmente, no me va a salir tu tonada porque eso es imposible, pero por un lado está ese autor que admiro y que leo todo el tiempo y que hago leer a mi gente en el taller, y por otro lado está el amigo que, no sé, nuestras vidas se fueron como entrelazando en encuentros literarios, en encuentros en el exterior, pero yo quiero recordar, y muy cortito, cuando viniste por primera vez a leernos a mis grupos de taller, fue en la otra casa, no en la que vivo ahora, y eran la 1 y las 2 y las 3, parece la canción esa, ¿no? Más o menos que hasta las 2 de la mañana, y Teuco no se iba, y nosotros menos, estábamos como deslumbrados hasta que Teuco se fue. Y al otro día, con su tono que yo amo, me llamó, yo creo que no había WhatsApp en esa época, y me dijo: Anita, me hubiera quedado en tu casa, si me ponías una cunita, me quedaba ahí para toda la noche. Y yo te juro, vos no te debes acordar, pero dije, ay, esto es entrañable y es para siempre. Y por suerte, Teuco, acá estamos otra vez juntos. Así que feliz. Gracias a Sebastián y gracias a Leonardo que nos convocaron. Bueno, muchas gracias, Ana. Teuco, el espacio ahora es tuyo. Lo primero que a mí me gustaría preguntarte es qué características, qué posibilidades, qué limitaciones le ves a la palabra, en principio, dentro de la poesía, qué es lo que a vos te genera el concepto del trabajo poético, de la lectura, de llevar la palabra a ese plano. Bueno, antes que nada, muchas gracias por convocarme, es un honor. Y muchas gracias a Anita, que siempre es tan generosa y desmedida con el cariño por las cosas que uno hace. Respecto a la palabra en la poesía, vamos a ver, hay una frase de Borges que dice: detrás del nombre hay lo que no se nombra.
está en un soneto, que se llama Un soneto a la brújula. Y efectivamente, las palabras vienen con una carga histórica, vienen señaladas también con su propio mito, vienen tatuadas por distintas sensibilidades, y cuando llegan a la época de uno, esas palabras tienen, así como tienen un doble fondo de su historia, también tienen dentro una cerradura extraña. ¿Qué hace la poesía cuando trabaja con las palabras? Busca las palabras para expresar algo lo más certeramente posible. Y aparte de buscar, digamos, la eficacia de la expresión, también busca ese trasfondo en la palabra que activa otros mundos. La palabra no solo dice lo que quiere decir, sino que trae una carga, trae un mensaje, como es a la vez un código legible y un código secreto. Trae un mensaje con otras dimensiones que pueden despertar otras percepciones, que pueden elevar el poema a un nivel más alto. El trabajo del poeta es, primero, cuando se empieza a escribir, leer mucha poesía, y a lo largo de la vida no solo leer poesía, sino leer de todo. Leer en antropología, filosofía, física. ¿Por qué? Porque las preguntas al universo están hechas de distintas miradas, de distintas disciplinas, y siempre van a dar a los mismos misterios. La pregunta que se hace un pastor solo ahí en el cerro, mirando el infinito, es la misma que se hace un poeta o la que se hace un astrónomo, para dar un ejemplo. Entonces, hay veces que la palabra ya viene acomodada ya viene, digamos, hechita para el poema. Y eso para los poemas es muy bueno para los poemas de factura tradicional, romances, coplas, porque tienen ya una sonoridad que repercute en la memoria del pueblo. En la poesía más contemporánea, ese poderío se desarticula y se dispara, sin embargo conservando el milagro del primigenio, ¿no? Entonces es cuando uno se pone a escribir y sucede que uno cuando escribe deja de ser uno. Uno ya no está, ya está a disposición de esa alquimia extraña que viene con las palabras, con las ideas, con las sensaciones, con los asombros que trae el poema. Y en ese sentido, creo que la palabra de la poesía está llena de unas certezas acerca del universo, de la naturaleza, del hombre, mucho más profunda que el idioma que usamos de manera corriente. Esa certeza proviene de que la poesía, como les decía, al penetrar en otras dimensiones, llega a las últimas verdades, sin olvidar nunca que una verdad siempre comienza otra pregunta.
Y de allí es su importancia en la poesía. Y también es importante que la poesía se lea, la poesía que está hecha con todo el rigor y todo el riesgo y toda la responsabilidad, que se lea porque nos pone en contacto con evidencias de lo real y de lo que llamamos irreal, que no es tal cosa porque ambas cosas coexisten en el universo, que nos darían ciertas evidencias, le darían a la sociedad ciertas evidencias sobre la verdadera naturaleza de lo que somos y de nuestro lugar en el mundo. Bueno, Teuco, casi no me dejaste qué preguntar ahora. Yo iba pensando a medida que vas hablando, ¿no? De esa búsqueda o de esas revelaciones, esas verdades, esa conexión con la con otras ramas o con otros aspectos de la vida. Si crees que, quería preguntarte, si crees que la poesía llega realmente o podría llegar o hay algo que hace que no pueda llegar tan fácilmente a gente que no está conectada previamente. O sea, si alguien con un poema se le puede abrir una puerta sin que lo esté esperando, digamos, o si es necesario un trabajo previo. Mira, tengo yo una experiencia bastante extensa en andar por ahí por los pueblos, hasta los pueblos más pequeños, diciendo versos. Y yo iba a esos pueblos y decía poemas que todo el mundo pensaría que serían abstrusos o crípticos para esa gente. Y resulta que le entendían perfectamente. Ese es un prejuicio que no tiene en cuenta lo siguiente. Alguna vez he dicho, o más de una vez, que a la poesía no la hace el hombre, sino la hace la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza, somos parte de la naturaleza. La poesía la hace la naturaleza. Entonces, si la poesía la hace la naturaleza, uno se pregunta, ¿por qué no se puede mentir en poesía? Claro. Porque la naturaleza tampoco miente. La naturaleza no miente una hoja, no miente una flor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno lee un poema, es el oyente, por su pertenencia a la naturaleza, reconoce ese mensaje que sale de la naturaleza e inevitablemente lo toca. O sea que es un problema que creo que es más de soberbia intelectual que real. No obstante, es necesario hacer que la gente ingrese a la poesía. Yo muchas veces he dicho, estando en universidades o a veces en colegios secundarios, hablando, le decía que lo terrible de la enseñanza de la poesía en las casas de estudio. ¿Por qué? Porque al estudiante le dicen que diga qué es lo que quiere decir el poema. Claro. Resulta que el poeta mismo Claro. no sabe a veces lo que quiere decir el poema. Y la solución a eso que yo daba es que el profesor, durante todo el año, antes de entrar al curso, lea un poema de la poesía universal, diga el nombre del autor, dónde nació y en qué año, y suficiente. Sí. Entonces, alguna vez llevaron ese pequeño ensayo a la universidad y una profesora dijo, sí, pero aquí hay un problema. ¿Cómo se hace la evaluación? Claro. Entonces la respuesta sería la siguiente.
La evaluación no se hace sobre el poema, la evaluación se hace sobre, qué sé yo, las corrientes literarias que habían en esa época, los autores que habían en esa época, las influencias que habían en esa época, los grados de participación de otras estéticas, etcétera, etcétera. Claro. Yo tengo algo, después yo tengo algo, pero después. Con lo cual, esos 200 poemas que los chicos han escuchado durante todo el año, la poesía es radiante. En un poema hay un verso que le toca más a uno que a otro, y así se alternan, busca sus fuentes, sus otras fuentes de radiación. Entonces, la sensibilización de los chicos hacia la poesía, que no termina en un odio hacia la poesía a causa de este modo de enseñar, la sensibilización de los chicos hacia esa poesía no solo los hace seguros lectores, sino también despierta a muchos creadores que están allí guardados. Sin duda, sin duda. Yo lo que he notado, y ahora Ana, te doy el lugar a vos, es Dale. que en muchos ámbitos escolares o académicos, claro, hacen una disección, hacen subrayar los adjetivos, buscar determinadas imágenes, si están de acuerdo con la corriente a la que se supone que pertenecen, ¿sí? Y realmente eso justamente lo que hace es perder la carnadura que puede tener uno como lector con el poema. Sí, bueno, y yo quería decir varias cosas y hacer una pregunta. La primera, Teuco, totalmente de acuerdo, la palabra trae. Yo creo que además en vos particularmente, hablaste de Borges y yo tengo acá delante mío un verso tuyo de Manada que dice: si la palabra tiburón modela al tiburón y si la palabra arenal modula los desiertos. Hiperborgiano a tu manera, Teuco, porque son dos maestros y bueno, hay algo de nominalismo ahí, pero yo quiero decir, en vos la palabra no solo trae, para mí la palabra es, engendra, manifiesta como manifestación de lo sagrado. Eso por un lado, y eso es lo que yo siento cuando te leo. Después esto tan interesante que están diciendo, como de intelectualizar el poema. En los grupos pasa mucho eso, cuando se juntan narradores y poetas, que siempre, porque a mí me gusta trabajar en grupos mixtos, el comentario es: no lo entiendo. Y mi respuesta es: ¿pero qué te generó? Entonces alguien dice: a mí me angustió. A mí me hizo pelota. A mí, listo. Por ahí vamos, ¿no? Esto que decía también muy bien Sebastián, de no hacerlo quirúrgico hasta el momento en que el poema haya entrado. Y después vemos de qué movimiento es y por qué nos encanta y si usa metáforas o qué hace. Ahora, mi pregunta, Teuco, es, frente a esa mirada absoluta, lo pongo con mayúsculas, y metafísica, ontológica que vos tenés, ¿cómo nace tu poema? ¿Qué se precipita primero? ¿Es una palabra? ¿Es una imagen? ¿Esto irá variando a lo largo de tu vida? ¿Cómo nace eso que después seguramente corregís? Bueno, creo que me pasa lo que le pasa a todos los que tratamos de escribir poesía, y es que puede nacer de una palabra, puede nacer de una imagen, puede nacer de un desasosiego, de un asombro, puede nacer de un golpe indefinido de memoria, pero ese es el disparador. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces, esto también lo he conversado con Anita, creo, muchas veces uno se pone a escribir, supongamos, mejor, uno no tiene ganas de escribir absolutamente nada. Entonces se sienta y pelea, no le sale ni mi mamá me mima. Y así en medio del delirio dice: no, entonces el gallo se asomó a la ventana y que cantó de noche. Cuando he dicho ventana,
esa palabra me trae a la memoria una ventana en mi infancia donde yo he visto, por ejemplo, pasar, qué sé yo, halcones, lo que fuera. Y ahí se dispara el poema. O sea, no siempre la intención previa lleva al destino temático del poema. Y la búsqueda azarosa, a veces ocurre, no siempre, a veces la búsqueda azarosa, en esa búsqueda azarosa, una palabra es el disparador de un mundo desconocido en los propósitos previos a la escritura. Sin duda. Te hago una pregunta en particular sobre algo que dijiste antes, cuando hablaste de la naturaleza. Yo, bueno, de inmediato, lo primero que a mí se me ocurrió fue pensar, bueno, vos sos de Salta, hijo de un poeta también, que ha trabajado con la naturaleza en la poesía, pero lo estás diciendo en ese sentido, o sea, los poetas urbanos, que a lo mejor no tenemos esa conexión con la naturaleza, ¿estamos excluidos de esto que vos dijiste o estás hablando de naturaleza en otros términos? No, te hablo de naturaleza como entidad de toda la humanidad. Bien, bien. No, eso no tiene nada que ver. Además, aunque es triste de que la poesía en muchos casos haya desdeñado el maravilloso espectáculo de la creación. Nosotros estamos rodeados por árboles y plantas que son una lujuria de formas, de sensibilidades, y no mirarlas es una pena. Pero la poesía, no, el poeta no elige qué escribir, la poesía le dice al poeta qué escribir. Y si hay un poeta urbano que su sensibilidad está con el mundo urbano, va a tener que escribir eso. Bien. Teuco, ¿puedo preguntar algo, Sebastián? Por supuesto. Teuco, llega el poema, llega otro poema. ¿Cuándo tomás conciencia de que ahí hay un libro, de que eso tiene cierta unidad? ¿Y cuándo, por supuesto eso es aleatorio, variará de libro a libro, pero uno tiene, como me parece, un registro interior, ¿no? ¿Cuándo decidís, ya está, acá terminó el libro? Viste que yo hoy estoy por los procesos. La pregunta, aunque sea aleatoria en cada libro, porque vos mismo tenés libros más cortos o más extensos, es ¿cuándo te das cuenta de, acá me parece que hay un libro? ¿Y dónde decís, bueno, listo, ya está? Tercera pregunta, de curiosa que soy. ¿Cómo decidís el orden de los poemas en ese libro? Bueno, a ver, es que me has hecho 3 preguntas y yo tengo poca memoria. Vale. Pero vamos te voy por parte. ¿Cuándo sabés que hay un libro? Bueno, vamos a ver, sabés que hay un libro cuando todo... A mí me pasa especialmente que yo no trabajo un solo libro, yo trabajo con varios libros a la vez. Casualmente para ganarle al tiempo, porque uno por ahí está con una temática en la cabeza y vas a escribir, si no te sale, ahí se te amputó. Sin embargo, si te levantas, vas a escribir y dices, bueno, tengo este libro de coplas, tengo este libro que habla sobre la guerra, este libro que habla sobre la pintura. Si no está para este libro de las coplas, pues quién sabe si está para los otros. Entonces, eso te puede despertar un poema. Es como jugar con 3 barajas a la vez. Ahora bien, ¿cómo sabes cuando el libro está cerrado? Cuando hay un mundo que va creando el propio libro y cuando ese mundo siente que ya ha dicho todo lo que tiene que decir, ahí está cerrado el libro. Pero además, el libro está cerrado cuando lo has corregido los poemas 6, 7 veces hasta ver que ya no podés más, que no lo podés elevar más, que hasta ahí no me dan. Pero bueno,
Lo importante es que por lo menos tengan dignidad. ¿Y cómo definís el hilo? Era la última pregunta, ¿no? ¿Por qué este poema va primero y el otro lo sigue? ¿Por qué tal poema cierra el libro? ¿Cómo se define esa especie de estructura? La palabra estructura no me gusta, pero creo que la pregunta apunta, Bueno, ¿no? mira, me parece que lo que hay que hacer es leerlo al libro y ver cómo le gustaría a uno leerlo a ese libro, como si no fuera de uno. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué poema me gustaría leer después de otro? Y así. Ver cómo Entonces, fluye. claro, entonces son trucos del oficio. Teuco, ¿tenés ganas de leernos uno o dos poemas tuyos antes de Bueno, que mira, pasemos a... casualmente, Claro. ya que estamos en este tema, te voy a leer dos poemas. Uno que se llama Dar la palabra y otro que también tiene que ver con la palabra que le gusta a Anita, que es el loro. Ay, sí. Sí, sí, Dale. sí. Bueno, dar la palabra. La palabra luna, árbol, río, caballo, tan reales que verán mi muerte y mi muerte tan irreal que nunca nos veremos. He visto solo las palabras del mundo, pétalos que caen en la oscuridad, fallecidos de luz mía, y no hombres, animales, objetos ni planeta, solo un lento deshielo de mis ojos. La imagen manchándose de sangre y el pensamiento de humo humano. Todo el silencio en voz alta del hueco donde estaba Dios. Y este poema, El loro, les cuento, los loros se suicidan picándose el pecho. Dice así: esa flor sacrílega habla, no imita, habla y desea el vino, las mujeres y el pan de los hombres. Ese es su secreto. Avanza por el aro y cierra el círculo. Entonces chilla igual que ellos cuando eran pájaros, o canta como las campanas con el pavor de tener dos almas. Mientras ellos repiten lo que él dice, ríe y se pica el pecho y se lo parte, ríe a carcajadas y se pica a fondo el corazón para que el secreto salga. Bueno, Teuco, Ana, para mí esto es un privilegio que estoy saboreando minuto a minuto. Antes de pasar a la segunda parte, tendríamos un lugar para que Lautaro cantara otra canción y nos preparara para esta segunda parte. ¿Les parece bien? Perfecto. Muy bien. Lautaro, todo tuyo. Perfecto, gracias. Vamos con otra de Spinetta. ¿Cómo no? Ven a mí con tu dulce luz, sos alma de diamante, y aunque este mismo sol se nuble después, sos alma de diamante. Cielo, piel, silencio, verdad, sos alma de diamante. Por eso ven así con la humanidad, sos alma de diamante. Alma de diamante. Alma de diamante.
que tu corazón recircule, siga de paso, venga, pretenda volar con las manos, sueñe despierto, venga, beba elixir de la eternidad, sus almas de diamante. Bien aquí o en el más allá, sus almas de diamante. Y aunque este mismo sol se nuble después, sus almas de diamante. Alma de diamante. Muchísimas gracias, Lautaro. Bueno, Teuco, Ana, esto es abierto como para que lo conversemos entre todos. Yo tengo como concepto en el que creo, que es que la palabra puede transformar la realidad para bien o para mal, según para qué se use y en manos de quien esté. Me gustaría saber si vos tenés algún tipo de coincidencia o de disidencia con esto, y qué tenés para contarnos acerca de las posibilidades de la palabra. Por ahí fuera del poema, no importa, pero ¿qué posibilidades le ven? A los dos les pregunto. ¿Me preguntas a mí? Dale. Sí. Bueno, indudablemente la palabra en tanto carga valores, ha sido 1000 veces impostada. Cuando se habla de libertad, cuando se habla de justicia, sobre todo impostada por la política, por los poderes, utilizadas a favor de los intereses y justificada de las maneras más arteras, pero de alguna manera hay palabras que sobreviven con su utopía, pero ya no sé hasta qué punto, porque casualmente es la falta de utopía, la falta de creatividad de la política, la que hace que con esas palabras vuelvan regresiones fatales, ¿no es cierto? Históricas. Eso es uno de los aspectos más deleznables del uso del poder con las palabras. Yo creo que, a ver, saliendo de ese ámbito en el que coincido totalmente y en el abuso y mal uso y recontra mal uso de la palabra, creo que definitivamente cambia la realidad. A ver, ni siquiera como un ente exterior a mí. Si yo digo amo o digo no me jodas o digo lo que sea, estoy modificando la realidad de mi relación con el otro. Me parece tan trascendente la palabra que puede modificar ese campus enorme que dice Teuco, pero también esa intimidad con un otro, cualquiera sea, ¿no? En donde según lo que digo y cómo lo digo y con el tono en que lo digo, cambio la realidad de esa relación
Y no solo eso, y atenti, me parece, eso me pasa a mí por lo menos, cambio mi propia realidad, porque yo puedo crecer con lo que digo, si soy magnánima, empática, si comprendo, si puedo acercar una ternura, o puedo destrozar con lo que digo, si soy desmedida, como dijo Teuco, pero no en los elogios, yo soy desmedida en general. Entonces, me parece que la palabra tiene un peso de trascendencia que absolutamente cambia todo, como también lo cambia el silencio. Y cuando hay palabras contrapuestas, ¿qué es lo que sucede en la sociedad? ¿Qué creen que sucede? ¿Por qué determinadas palabras calan más que otras en la sociedad? ¿Tienen algún tipo de idea de esto? Puede ser, como te digo, aquellas palabras que sustentan, como palabras que sustentan cierta épica en la Claro. memoria de los pueblos, ¿no? Decimos fraternidad, legalidad, libertad, tres palabras que no se, que tienen esa carga y que hasta el día de hoy no se han aplicado nunca, como nunca se ha aplicado la política de la paz. Y miren ustedes si tiene siglos la propuesta de la paz. El problema es que no solo es el mal uso, sino también una instrumentación cada vez más lesiva y frecuente. Lo vemos, por ejemplo, en la letra de la ley. Uh-huh. La letra de la ley que parece que ya, salvo excepciones, entre los hombres de leyes no hay un solo hombre de ley, ¿no? Y cómo se distorsiona, cómo se falsifica, cómo se truca para los intereses eso. Ahora hay un problema más grande. ¿Qué ocurre? Mientras eso sucede, que sucedió a lo largo del tiempo, ahora es más grave el asunto. ¿Por qué? Porque las palabras traen las ideas. Y los hombres nos juntábamos, los hombres, las mujeres, nos juntábamos y hablábamos. ¿Qué hacíamos? Intercambiábamos ideas. O sea, que aumentábamos el plano de reflexión y, por supuesto, de pensamiento. Ese es un punto. Ahora, ¿qué pasa con toda la cibernética? Este soliloquio del aparato hablándole a un señor que mira la pantalla y que lo único que hace, que no puede discutir, lo único que hace es absorber y absorber ya un discurso preformateado e inducido que además le va achicando el cerebro, ¿no? Cada vez más le va achicando el cerebro. A eso sumarle otras cosas. El hombre ha perdido diálogo con su entorno. Fíjate la pérdida de los sentidos, el oído, la vista, el olfato, que el hombre tenía desarrolladísimo cuando estaba en contacto con la tierra, con su naturaleza. Más otra cosa, la falta de contemplación. Claro. Ese es un instante sagrado donde el silencio habla más que todas las palabras y dota de más inteligencia y sabiduría que todas las palabras. Bueno, desde esas pérdidas, unas arteras, otras tal vez descuidadas, inconscientes, es que se está prestando el lenguaje para ser manipulado impunemente factores de poder. Yo me acababa de anotar, perdón, eso. Dije, bueno, la palabra o manipula
o si es genuina, ilumina. Y Claro. ese es como un punto, me parece, bastante clave. Y por otro lado, bueno, qué suerte también que la cibernética nos permite este encuentro, pero coincido con Teuco en cómo la imagen, que no está mal tampoco, pero le ha ganado al contacto y a la palabra de tal manera que, por ejemplo, yo a veces corrijo, muchas veces, libros ajenos, y me pasó hace poco con un policial, parece una pavada, pero no lo es, que la chica escribía muy bien, pero usaba palabras como comillas raras, como farfulló, no sé, muchas así. Y con la editorial decidimos que las íbamos a sacar y ella me dijo, bueno, pero las usa la autora de Harry Potter. Y a mí me hizo pensar un montón, porque dije, bueno, la palabra traducida, que ya está en desuso, pero esto que decía Teuco también, se achica el cerebro y cómo se ha achicado el lenguaje, porque esta Sí. palabra existe, pero no se usa. Obvio que el lenguaje está en continua transformación, pero yo decía, se nos achicó el rango, ¿no? Una novela más que dijo, comentó, respondió, ¿qué más pones? Y yo decía, ay, qué pobreza, porque en el fondo ese quantum se está achicando. No sé si queda claro lo que digo, pero Sí. hablamos con 4 o 5 palabras básicas. ¿Y qué más? No, además, bueno, esto abriría a otro lado que no tiene nada que ver, pero yo lo he notado mucho en los talleres de narrativa, que cuando tienen un diálogo, creen que decir la palabra dijo cuando interviene el narrador, muchas veces le juega en contra al texto. Y la verdad es que no necesariamente, cuando uno No, va pasando a la palabra de distintos personajes, a lo mejor queda mejor repetir dijo, que se note que alguien está con el diccionario a la mano y pone farfulló, pronunció, soliloquió, ¿no? Que esos verbos del de decir por ahí, terror. claro, claro. Yo tengo la sensación, por esto que han estado diciendo ustedes, un poco sobre la adulteración de la palabra, sobre la falta de interlocutores o del silencio, que es que también, de algún modo, ya sea por falta de interlocutores o por cómo se arma cierta interlocución en las redes sociales o en la vida moderna urbana, por lo menos, eh, hay veces en que el silencio hay gente que no sabe cómo articularlo dentro de sí mismo, o en los grupos se generan como unas cámaras de ecos donde eso que ya tiene un brote de adulteración se agranda y se agranda con la adulteración, ¿no? Entonces, esto que dijiste 2 o 3 veces, Teu, con la palabra libertad, el uso de la palabra libertad en este momento, en esta sociedad, creo que tiene un poco eso. No sé si están de acuerdo o qué bien para comentar. Pienso que hay tics de las épocas en la narrativa, incluso en la propia poesía, que a los cuales que algunos tienen eficacia en determinado momento según cómo se los ponga y otras no. Y eso creo que tiene que ver si la palabra enciende el texto, Claro. si la palabra es imprescindible. Por ejemplo, creemos que escuchando las canciones hermosas de Lautaro, me acordaba hablando de la canción el otro día, cómo la canción es como una cámara de conservación de lenguajes antañones. ¿No es cierto? Uno escucha un bolero de principio del siglo pasado con toda una serie de palabras, que sea martirio, que ya no se usan, ¿no? Y sin embargo, tienen la misma eficacia y la misma temporalidad. Esa se le da la música. La música que hace de freezer del idioma, ¿no? Y también hablando alguna vez con un amigo, decía, bueno, no se puede escribir con un lenguaje de otro tiempo.
Entonces yo le digo, bueno, supongamos, yo te digo, vino vestido de cuero negro y piercings en la cara, bajó de su Harley Davidson, no sé cómo se dice, Harley Davidson, la moto, ¿no? Con el temple airado y la color quebrada. Y funciona perfectamente. Claro. Claro. O sea que el idioma tiene cargas de reserva y es hermoso encontrar a veces palabras que no se usan y que pueden ser imprescindibles en los poemas, ¿no es cierto? Claro. A mí me gusta poner la palabra altanera cuando hablo de una mujer que ya nadie dice, como nadie dice embustero, ¿no? Claro. Sí, yo tengo la sensación también, así como uno nota cuando trabaja en los talleres, que cuando uno escribe un texto, hay veces que uno lee el texto del cual es autor más con lo que tiene adentro del texto que con lo que hay en el papel. Entonces hay errores que uno no puede notar, conceptos que no se entienden. A mí me pasa a veces que yo repito preposiciones, por ejemplo, o me salteo preposiciones y no me doy cuenta sobre mis propios textos, pero yo que trabajo, además, con un trabajo editorial y hago corrección justamente de textos antes de que se publiquen, yo sí lo noto, los míos no. Y me parece que estos conceptos adulterados de la realidad pasa un poco eso también, que cada uno escucha con lo que tiene adentro lo que está diciendo el otro y ahí se puede generar un gran desencuentro donde quizás no lo sea tanto o un encuentro donde no lo sea tanto el encuentro, ¿no? Perdón, pero yo creo que es tan interesante lo que estás diciendo, Sebastián, porque en realidad yo creo que casi, a ver, uno siempre lee al otro con lo que uno tiene y seguramente está adulterando algo del texto del otro, pero a lo mejor el otro también desconoce que eso está en su texto. Ay, no sé si soy muy clara, pero Sí. yo lo siento más como un encuentro. A mí me ha pasado, no sé, de hacerle que hayan venido a casa escritores espectaculares, además de Teuco, no sé, hemos tenido a Luisa Valenzuela, a María Negroni, a nuestro amigo en común Zapata, a Hugo Mujica, a Ricardo Piglia, a Isidoro Blainstein, no sé. Y de golpe, los lees hasta morir antes de hacerles la entrevista, y de golpe les decís algo y dicen con honestidad, ay, yo no me había dado cuenta que eso estaba ahí, pero la verdad que sí, eso fue algo que yo tengo en mi cabeza, o eso es algo que a mí me angustia, o eso es algo que a mí me asombra. Ese encuentro, esa transversalidad, a mí me parece mágica. Como, es hermoso, sí. Sí, estar todos en todos, ¿no? Sí, 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 sí. Teuco, ¿hay algo en particular que quieras agregar, decir, preguntar? Sí, mira, hay algo que sale un poco del tema. Uh-huh. Volviendo a los discursos políticos, y esto me preocupa mucho a mí, y creo que a mucha gente. Este planeta está siendo devastado de una manera infame. Quedan 8 años para evitar el calentamiento global. Y se declaran guerras y entra una hambruna para 7 millones de personas. Y la OTAN con sus ambiciones y Putin con sus estrategias. Y resulta que tiran misiles. Y además ahora el misiles que te traen toda la destrucción. Ahora la Suprema Corte de los Estados Unidos levantó la veda para evitar la contaminación ambiental. Y digo yo, ¿dónde está la inteligencia de estos señores, aparte de que son
ellos, los propios vendedores de armas, frente a la inminencia de una catástrofe de esta naturaleza que puede llevar al fin de la humanidad tranquilamente. Esto, ¿con qué palabra los increpamos? ¿Con qué palabra que no tienen en la conciencia? ¿Con qué palabra que no tienen en la piedad? Y sobre todo, ¿con qué palabra que no tienen en la inteligencia? Yo me quedo con 3 palabras tuyas, Teuco, no sé si responden, pero hoy durante la tarde hablaste de desasosiego y asombro, terror, pero asombro, y también dijiste que la palabra encienda el texto. Y yo ahora te cerraría diciendo además que encienda el corazón, porque no es solo un problema, bueno, de inteligencia emocional pero acá el tema del corazón, y no lo digo desde un lugar como vano de ay, el corazón, o así como pseudo romántico, sino el corazón en serio, dejémonos de joder, como decía antes, ¿no? Bueno, Sí, se ha comprobado que el corazón también piensa, ¿no? La ciencia ha probado. sí, yo a esas palabras yo le agregaría perplejidad o estupefacción, Sí, sí, al desasosiego y al asombro. sí. Sí. Bueno, se nos está yendo el tiempo, yo me quedaría muchas horas, creo que hay muchísimo más para conversar, pero bueno, el tiempo nos está corriendo. Me gustaría que cada uno de ustedes dijera algo que tuviera para cerrar y escuchar más poesía tuya, Teuco, antes de darle lugar a Lautaro para que haga el cierre con una canción. Yo para cerrar voy a usar, y ya me callo, así lee Teuco y canta Lautaro. Yo me quedo con este poema que me gusta tanto tuyo. Somos agua mirando agua. Teuco, te quiero, y también a Sebastián y a Leonardo. Muchas gracias, Anita. Bueno, porque donde entra Anita hay que obedecer. Ella citó, ¿no?, un poema mío que habla de las palabras, de un libro que se llama Manada, que habla de la manada de los hombres, y en su segunda parte habla de casualmente, ya esto hace 15, 20 años, habla de toda la desaparición de todo lo que hizo el hombre, ¿no?, y del hombre mismo. ¿Y qué va a pasar cuando no haya nadie? ¿Qué va a pasar con las palabras? Entonces el poema dice así: ¿quién dirá guaira y vendrá el hermano? ¿Quién llamará al padre a su luciérnaga sola entre los muertos? ¿Cómo nos dará el nombre del maíz su niñez furiosa y sin caballos? ¿Cómo afirmará los campos la palabra caballo? Volverán las tardes sin la palabra garza, serán almas en pena, otoño y laguna y cántaro. Serán como la canción que sin nosotros nos recuerda, o como el perfume del árbol que dura más que la muerte del árbol. El adiós las vuelve en sí, no se irán nunca, menos una que no era de este mundo, la palabra luna, que hace mucho volvió a la luna. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ojalá gracias pronto a ti, podamos... Sebastián, a Anita, tan maravillosa, inteligente, lúcida. Te quiero. Ojalá pronto podamos volver a encontrarnos y ojalá que hasta sea personalmente, ¿sí? ¿Cómo no?
Bueno, les agradezco mucho y vamos a cerrar con Lautaro, con una canción de Lautaro y ya cerramos. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar con una canción de Spinetta. Muy bien. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la gente que nos ha estado viendo y bueno, y este video ya queda disponible para que lo pueda ver la gente cuando tenga ganas, va a quedar en YouTube y vamos a compartir los enlaces, ¿sí? Gracias, Leonardo, que ha operado este milagro. Eso. Muchas Gracias. Realmente fue maravilloso. Si ustedes vieran el clima que se genera. Así que la verdad, hermoso. Teuco, maestro. Y bueno, ni hablar Lautaro, bueno, la conducción perfecta, digamos, de acá, del amigo Lazo, de Sebastián. Y bueno, ni hablar también. Todo, bueno, te agradecemos, amigo, ¿sí? Anita, tan maravillosa. Gracias, chicos. Grande. Dale, un abrazo. Chao, nos vemos, compadres. Nos veremos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.